Queridas hermanas, es un gusto y un privilegio encontrarnos de nuevo en este espacio para compartir y meditar en unos versículos de la palabra de nuestro Señor. Vamos a leer allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Hechos 12 del 1 al 7 y leemos así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermanas, la iglesia había sufrido una gran persecución de parte de Saulo, pero cuando él fue convertido al cristianismo, pues probablemente disminuyó el ataque contra los cristianos. Pero luego Satanás levanta otro verdugo, y este es Herodes. Vemos que Herodes, en primer lugar, atacó fuertemente a la iglesia del Señor. Eso lo tenemos en los versículos del 1 al 4. Dice que maltrató a los cristianos. Probablemente los azotó, pero también decapitó a Jacobo, y fue el primer apóstol martirizado por la causa del evangelio. Esto agradó mucho a los judíos, que eran enemigos del cristianismo, pero como si fuera poco, encarceló al apóstol Pedro, custodiado, dice, por 16 soldados. El apóstol fue encadenado de las manos y atado a 2 soldados. En la mente de Herodes era una cárcel sumamente segura, y la idea era que después de la Pascua lo iba a sacar de la cárcel no para liberarlo, sino para matarlo. Era una situación tremenda para la iglesia, pero la iglesia contraatacó ese ataque satánico por parte de Herodes. Y dice en el versículo 5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos empezaron a orar fervientemente, sin cesar, clamando al Señor por la vida del apóstol Pedro. No se dieron por vencidos, a pesar que sabían de la crueldad de Herodes. Pero miren qué lindo que tenemos la respuesta de Dios. Dios respondió a la petición ferviente de su iglesia. Y mire qué interesante esta frase que dice: cuando Herodes le iba a sacar, o sea que Herodes le iba a sacar el siguiente día para matarlo. Mire la frase, dice: aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Hermanos, cuando ya vemos que las cosas como que ya no hay esperanza, como que todo se ha terminado, como que ya no hay tiempo, hermanas, pero Dios es fiel y Él escucha la oración de su pueblo, de sus hijos,
Y aquella misma noche, Dios visitó a Pedro por medio de un ángel. Y es sorprendente que estaba durmiendo entre dos soldados. Y allí dice que estaba encadenado. Y cuando llega el ángel, se resplandece la cárcel y toca a Pedro, lo despierta, ¿verdad? Y le dice, levántate pronto. Y en ese momento las cadenas se cayeron, las cadenas se rompieron. Hermanas, el Dios de la iglesia, el dueño de la iglesia, no era Herodes, era y es el Señor Jesucristo. Él es capaz de penetrar a la más tímida cárcel y rompe cadenas y abre cerrojos para liberar al apóstol Pedro. Hermanas, el rey Herodes pensó que al hacer todo ese ataque contra la iglesia, iba a callar el mensaje del evangelio. Por eso atacó a los siervos, a los líderes principales de la iglesia. Hermanas, Dios es fiel, Dios escucha nuestras oraciones. Y hermanas, tenemos que estar orando mucho por nuestros pastores, por los líderes de la iglesia, porque Satanás nunca va a estar contento con la obra que ellos están haciendo en este tiempo tan difícil, tan complicado. Ellos pueden desanimarse también, pueden cansarse. Oremos por ellos, hermanos. Y recordemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso no lo sabía Herodes, ni se lo imaginó. Dios venció el ataque de este malvado hombre. Y vamos a leer un versículo precioso en el Salmo 107:14, que dice: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Está hablando del pueblo de Israel. Dice, lo sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Hermanas, tenemos un Dios todopoderoso que puede romper las cadenas, cadenas del desaliento, cadenas por la enfermedad, cadenas por todo lo que está pasando. Nos podemos sentir atrapadas. Y hermanos, también tenemos familias que están sufriendo luto, enfermedad, problemas económicos, pero recordemos que el Señor puede romper todas esas cadenas, dar respuesta a nuestras oraciones. Oremos como lo hizo la iglesia en ese tiempo, oró fervientemente, sin cesar. Vamos a cantar Es mi paz. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra paz y tú puedes romper las cadenas de la adversidad. Guarda a mis hermanas, sus familias, y ministrales tu paz y tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.